vamos a ir reflexionando en algunas partes del libro y sobre todo vamos a reflexionar en la palabra de Dios también, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en esta tarde, hablando del tema mi bendición? Pues hoy vamos a comenzar con este tema de mi bendición. Y hoy vamos a ver la resolución o la decisión de apreciar a otros con mi tiempo, mi interés y toda mi intención. Fíjense qué interesante esto, porque cuando uno dice mi bendición, se le viene a la mente, o por lo menos a mí, ¿verdad? Cuando yo leí el título por primera vez y dije, mi bendición, es como, esto es mío, ¿verdad? Mi regalo, es mío, solo mío. Pero a medida que uno va leyendo el capítulo, nos vamos dando cuenta que mi bendición no es solo para mí, sino al contrario, es algo que yo debo de compartir con los demás, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver esta decisión de apreciar a otros con mi tiempo, mi interés y toda mi intención de bendecir a otras personas. Entonces vamos a ver cómo puedo ser yo bendecida y bendecir a otros. Antes de pensar en cómo bendecir a otros, debemos de darnos cuenta de que tenemos que hacer una pausa en nuestra vida. Yo creo que este capítulo nos llama la atención a que hagamos una pausa en nuestra vida. Y es porque tenemos que pensar y reflexionar que tal vez hasta este punto no nos hemos percatado de tantas bendiciones que Dios nos da. No sé si usted hoy se levantó en la mañana. ¿Cómo se levantó hoy? Se levantó con todo el deseo, ¿verdad? De empezar un nuevo día, pero se puso a pensar, desde el primer momento del día, se puso a pensar en todas las bendiciones que Dios le ha dado. El simple hecho de levantarnos y despertarnos y respirar es una gran bendición. El hecho de estar a la par de nuestra familia, de tener el privilegio de preparar el desayuno, de salir a caminar, de estar en nuestra casa haciendo lo que nos gusta, trabajando desde casa quizás, ¿verdad? O ir al trabajo. Eso es una bendición, ¿verdad? Irnos en un carro, porque quizás hay otras personas que siempre me dice mi esposo cuando está lloviendo, yo le digo, ay, qué rico es lo que está lloviendo. Y mi esposo me dice, sí, me dice, pero hay otros que están sufriendo por la lluvia, ¿verdad? Y uno está bien resguardadito ahí en la casa. Eso es una bendición. Piense en todas las bendiciones que Dios le ha dado hoy, ¿verdad? Y cuando muchas veces no estamos conscientes de las bendiciones que Dios nos da, es por eso que no estamos siendo de edificación para los que están a nuestro alrededor. Porque cuando no estamos conscientes de la bendición, muchas veces viene la queja en nuestra vida, ¿verdad? Y la queja no bendice a los demás, no bendice mi vida ni tampoco a los demás. Y muchas veces tampoco estamos aprovechando al máximo esas bendiciones para poder bendecir a otros. Entonces, veamos. Y hágase esa pregunta, ¿tu vida es una rutina de tal manera que no te estás dando cuenta de las bendiciones que Dios te da día con día, momento a momento? Quizás estamos en esa rueda, ¿verdad? Como han visto ustedes a los hámster. ¿Quiénes han tenido hámster, verdad? O lo han visto en alguna película o alguien lo ha tenido. Solo dan vuelta en el mismo lugar. Esa es una rutina, solo dan vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? Y muchas veces así es nuestra vida, por tanto activismo, por tantas cosas que suceden en nuestra vida que no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor y estamos metidos en una rutina y que no nos deja disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, para esto tenemos que pensar
en el regalo para los demás y para mí, ¿ok? Pensando en las bendiciones que Dios nos da, tenemos que pensar en el regalo que yo le puedo dar a los demás y el regalo que Dios tiene también para mí. ¿Te has preguntado cómo puedes bendecir a otros dándoles un regalo que guardarán para toda su vida? ¿A usted quizás le han dado algún regalo de cuando usted estaba pequeña o cuando usted estaba joven o ya adulta? Tal vez hay un regalo especial para usted que lo guarda hasta el día de hoy. ¿Tiene algún regalo así? Que lo tiene muy ahí apreciado y lo tiene guardado ahí. Yo sí tengo algunos regalos que mi mamá o alguna de mis hermanas o amigas me han dado a través de los años y ahí los ando cargando porque son regalos preciados, ¿verdad? Y los tengo muy bien cuidados. Y nosotras, queridas hermanas y amigas, también le podemos dar un regalo especial a los demás. Un regalo que no se compra con dinero, un regalo que no se compra con nada, pero es muy valioso. Y quizás es el más valioso de los regalos que nosotros le podemos dar a los demás y que nos pueden dar a nosotras también. Ese regalo es el regalo de escuchar. ¿Cómo se siente usted cuando la escuchan? Usted se siente importante, usted se siente que vale para la otra persona. Ese regalo de escuchar es una gran bendición para usted. Pero nosotras también le podemos dar ese regalo a otros amigas o a nuestra familia, a nuestro esposo, a la gente que está alrededor. Nosotros le podemos dar ese regalo, el regalo de escuchar. ¿Y por qué es tan valioso este regalo? Bueno, ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Que sinceramente pocas veces escuchamos a los demás, porque solo oímos lo que nos interesa, pero muy pocas veces ponemos atención a lo que otros están diciendo o muy pocas veces ponemos atención a lo que los demás necesitan expresarnos, ¿verdad? A veces el tiempo, estamos contra el tiempo y queremos que la gente termine de hablar y se nos olvida que la gente necesita expresar algo. Y entonces muchas veces solo estamos oyendo superficialmente, pero no les estamos escuchando. Y nos olvidamos de escuchar. Y ese escuchar se nos olvida que es una bendición para la otra persona. No sé si usted antes, usted había hecho esta relación del escuchar con el regalo de y que es una bendición. Yo pocas veces me había puesto a pensar en esto, les voy a ser honesta, que el escuchar es una bendición para otras personas y también para mí. Por lo tanto, es un regalo muy valioso que no se puede comprar ni con dinero ni con nada más. Solamente es algo que usted debe decidir darlo a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué bendiciones encontramos al escuchar a los demás? ¿Verdad? En el libro, si usted puso atención en la lectura o en el audiolibro, usted se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar. La autora comentaba muchas de estas cosas. ¿Cuáles son esas bendiciones al escuchar a los demás? Dice que primeramente conocemos un poco más a la otra persona, porque muchas veces tenemos la apariencia de la gente, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por la apariencia de lo que vemos. Pero cuando escuchamos a los demás, podemos conocerles un poco más de su interior. Y vamos a ver por qué más adelante. Entonces, una bendición es que al escuchar podemos conocer más a la otra persona. También al escuchar, le permitimos a los demás
sentir que ellos son importantes y que nos interesa lo que nos están diciendo, ¿verdad? Esto es algo que debemos de tomarlo en cuenta, porque cuando no escuchamos, casi es como decirle a la gente, no me importa lo que me estás diciendo. Y a veces con nuestro propio cuerpo, nuestro rostro, se lo estamos transmitiendo. Y hay que tener cuidado con esto, porque tenemos que ser conscientes de que debemos aprender a escuchar para mostrar el interés en la otra persona. También otra bendición es que si somos sensibles, tal vez Dios quiera hablarnos a través de esa persona. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces en algún momento que usted ni siquiera lo esperaba, cuando está hablando con alguien y de repente esa persona le dijo una frase o le dio un consejo y usted sintió que Dios estaba hablando a través de esa persona, estaba hablando a su vida, algo importante? Y muchas veces Dios quiere hablarnos a través de las personas, pero si no somos sensibles para escuchar, no vamos a captar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, tenemos que aprender a ser sensibles para escuchar la voz de Dios a través de otros también. Y también otra bendición que escuchamos es que dejamos de centrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante cómo es esto, que muchas veces solamente nos centramos en nuestra necesidad, en nuestras experiencias y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dejamos de escuchar las experiencias de otras personas. También podemos bendecir a los demás con nuestras palabras. Miren, cuando escuchamos a la otra persona, entonces vamos a saber qué palabras necesitan escuchar ellos. No sé si me captaron esto. Cuando escuchamos a los demás con atención, entonces vamos a comprender qué palabras necesitan escuchar ellos. Porque muchas veces, si no escuchamos, nos ponemos a hablar, y decimos cosas que el otro no necesita escuchar. A veces hasta cometemos demasiadas imprudencias por no escuchar. Entonces, tengamos presente esto, que cuando escuchamos, después al hablar nosotras, podemos bendecir a los demás con nuestras palabras. Ahora, ¿qué errores cometemos cuando no escuchamos? Fíjense, cuando no escuchamos es porque nuestra mente está en otro lado, porque estamos pendientes del tiempo y bueno, muchas cosas. Y cometemos muchos errores, imprudencias. Veamos cuáles son algunos de esos errores. En primer lugar, vemos que nos preocupamos más por nuestra situación y por nuestra persona, que la conversación termina centrándose en nosotras mismas. Esto nos pasa muy seguido, a mí me pasa, no sé si a ustedes o yo soy la única rara aquí, ¿verdad? Pero a mí me pasa muy seguido de que de repente quizás yo pienso, ¿verdad? Mi experiencia le puede ayudar a la otra persona, pero de repente todo se vuelve en mi experiencia. ¿No le ha pasado eso a usted? Yo creo que sí, a todas nos pasa en algún momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a escuchar para dejar de preocuparnos por nosotras mismas. También otro error es que analizamos, interpretamos rápidamente lo que nos están diciendo. Si usted tiene una mente brillante, ¿verdad? Así, una mente audaz y que siempre está así, pilas, como dicen aquí en Guatemala, muchas veces cometemos el error también de que en vez de escuchar, estamos ya analizando o pensando qué es lo que les voy a decir a la otra persona. Y muchas veces, cuando no escuchamos correctamente, nos podemos equivocar en la interpretación que yo hago de lo que me está diciendo la otra persona.
Sí me están captando, queridas hermanas, porque esto es bien importante. Nosotros, yo creo que esto es un error muy común que nos pasa a todas, porque estamos muy pendientes del tiempo o de otras cosas y no escuchamos, y a veces, miren, a mí me ha pasado que de repente hace poco me sucedió con alguien que yo estaba contando una experiencia y la otra persona de plano no escuchó lo que yo le estaba diciendo y empezó a decir un montón de cosas, y no es broma, se pasó como una hora hablando y no dejaba que yo le explicara, y esa persona interpretó completamente equivocadamente lo que yo le estaba diciendo. Hasta que al final, menos mal que no estaba yo sola en la conversación, y hasta que otra persona del grupo le dijo, oye, le dijo, yo creo que estás equivocada. Al fin alguien se animó a cortarla y le dijo, estás equivocada, yo creo que lo que Susi está diciendo es esto, esto y esto. Y la persona se quedó de verdad avergonzada porque no escuchó. Y entonces, pero yo me puse a pensar, muchas veces eso nos sucede a nosotras también. Interpretamos algo equivocadamente por no escuchar. Así que debemos de tener mucho cuidado con esto. También otro error es que tratamos de dar soluciones aun cuando no nos la han pedido. Y somos muy buenas en esto, ¿verdad? Que siempre estamos queriendo solucionarle la vida a otros, y entonces apenas la persona está hablando, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra amiga, o a veces en el ministerio, nos están diciendo algo, inmediatamente nosotros cortamos, pero mira, ya pensaste en esto, y empezamos a dar soluciones cuando en realidad la persona muchas veces no necesita soluciones. Tal vez ella ya sabe cuál es la solución, solamente necesita expresar lo que está sintiendo. Entonces tenemos que tener cuidado también. Otro error es que no tenemos el contacto visual con la persona, ¿verdad? Cuando no escuchamos, nuestros ojos están viendo por otro lado, estamos viendo si se fue la fulanita, o sea, póngase en la iglesia, ubíquese por ejemplo en la iglesia y alguien se le acerca para platicar. Muchas veces nos sucede eso. Alguien nos está hablando y nosotros estamos viendo todo el panorama, ¿verdad? Menos a la persona. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos expresándole algo a alguien, nos gusta que nos pongan atención. Y nos gusta que nos vean a los ojos. Y si nosotros no vemos a los ojos de la persona que nos habla, entonces le estamos mostrando falta de interés. También otro error es que no dedicamos el suficiente tiempo para escuchar. Yo creo que algo muy válido es que si de verdad en este momento no tienes el tiempo, estás muy atareada con algo, es válido que tú le digas, mira, necesito y quiero ponerte toda mi atención, ¿por qué no dejamos nuestra plática para tal día, o me permites un momentito, hago esto y regreso para que podamos platicar el tiempo que se necesite? Tenemos que aprender a dedicar el tiempo y tenemos que ser honestas con la persona. Si en ese momento de verdad yo no estoy lista para escucharla, por lo menos pedirle el momento adecuado para poder platicar y así yo dedicarle el tiempo que necesite la otra persona para que ella sea escuchada, ¿ok? Bueno, recuerda algo, con todo esto que dije, esos son los errores que cometemos cuando no escuchamos. Pero pensemos en Jesús, y si ustedes van conmigo a la historia de Lucas 18, 35 al 43, es una historia muy cortita aquí que nos recuerda cuando un hombre ciego se le acerca a Jesús, y solamente quiero que veamos esta parte, cuando dice así, miren, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna.
Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Imagínense esta escena, ¿verdad? Jesús va pasando, había un ciego, él no veía, ¿verdad? Solo escuchó un gran ruido, escuchó que la gente hablaba y preguntó, ¿qué está sucediendo? Y le dijeron, Jesús está pasando. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y la gente, cállate, cállate. Y él más fuerte gritaba. Entonces, fíjense lo que hizo aquí. Hijo de David, ten compasión de mí, era lo que él gritaba. Y Jesús se detuvo. Todo el mundo lo callaba, pero Jesús se detuvo y se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego dijo, Señor, yo quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús estaba atento a las necesidades de los otros, en especial de este ciego. Jesús escuchó la necesidad de este hombre. Todo el mundo le dijo, cállate, ya no estés gritando, pero Jesús se acercó. Él se tomó el tiempo para escuchar lo que este hombre necesitaba y lo atendió. Ahora, preguntémonos nosotras, ¿tenemos esa misma actitud que Jesús? O cuando vemos que alguien está en necesidad de hablar, de expresar lo que necesita, somos como los otros, como los discípulos que le decíamos, ya, cállate, ya no digas nada, ya mejor, espérate. Pero Jesús no, Jesús dijo, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué necesitas? Esa fue la actitud de Jesús. ¿Podemos suplir las necesidades de los demás? Si nosotros les escuchamos y sabemos escuchar las necesidades de los demás, entonces podemos suplir esas necesidades de la siguiente manera. Orando por ellos, es la primera importante, orando por esas necesidades, haciéndoles sentir que son importantes también, animándoles y enseñándoles con la palabra de Dios, y también esto, apúntenlo por favor, ayudándoles a que busquen sus propias soluciones. Porque no se trata también de que yo le voy a decir a los demás todo lo que tienen que hacer, no. Pero muchas veces al escucharlos, nosotros les estamos ayudando a que ellos puedan encontrar sus propias soluciones. Porque a veces con solo hablar las ideas se van como tomando el orden necesario en la mente de uno, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ser escuchado, que la gente pueda expresarse para ordenar sus propios pensamientos y sentimientos y así encontrar sus propias soluciones a sus problemas. Bueno, veamos esto que dijo la autora ahí en el libro. Me gustó mucho esto. Escuchar es una de las maneras más importantes en que Dios nos bendice. Por tanto, ¿cómo es de esperar? Es una de las principales formas de bendecir a otros. Así que decide escuchar. Resiste el impulso de criticar, insultar, reírte o hacer comentarios sarcásticos o fuera de lugar. Combate la presión del tiempo y la urgencia y el deseo de irte. Simplemente inclina el oído con tranquilidad, decisión y propósito. Y escucha. Toma el tiempo necesario para escuchar a otros. Gracias, Saskia. Bueno, más claro que el agua no se puede, ¿verdad, hermanos? O sea, tenemos que aprender a escuchar. Y me gusta esta parte en el segundo párrafo donde dice, resiste el impulso de criticar, insultar, reírte o hacer comentarios sarcásticos o fuera del lugar. Porque
es lo que decíamos, muchas veces estamos escuchando y oyendo y no escuchando. Oyendo es como escuchar el ruido, ¿verdad? Oír el ruido ahí, pero no poner atención a algo específico. Escuchar es poner toda nuestra atención. Y tenemos que resistirnos al impulso de estar interpretando cosas que no son, o criticar lo que me está diciendo, o de reírme, ¿verdad? A veces, ay, decimos, ¿por qué está preocupado por esto? O lo que está diciendo es incoherente, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar con respeto a los demás. Ahora, yo quisiera que hagamos una pausa aquí. En este momento, la que quiera comentar algo de todo lo que hemos venido diciendo y que tenga algún comentario que hacer o quiera aportar algo, puede hacerlo en este minuto. Y díganos qué piensan de todo lo que hemos hablado hasta este momento acerca del escuchar como un regalo a los demás. ¿Por qué es importante escuchar según lo que hemos hablado? Bueno, Susi, yo pienso que, como tú misma lo dijiste, es un regalo realmente lo que estamos dando y a veces cuesta porque pues queremos abarcar muchas cosas, estamos ocupadas y a veces no ponemos la atención necesaria y es súper importante, ¿verdad? Hasta el body language que tú decías, voltear a ver a los ojos, que la gente sepa que lo estoy escuchando y creo que el tiempo es el recurso que no podemos recuperar y realmente que alguien valore eso y yo sé que es muy agradecido, ¿verdad? Que alguien te diga, o sea, que alguien sienta, me regaló su tiempo, me escuchó, no importa, a veces ni siquiera tenemos que decir nada porque a veces ni sabemos qué decir, pero solo hay gente que solo necesita hablar y pienso que es algo que tenemos disponible para dar aunque limitado, pero es muy valioso. Gracias, Saskia. El tiempo, ¿verdad? Lo tenemos para darlo, pero muchas veces no lo queremos dar o no sabemos cómo darlo. Tal vez una de las ventajas de escuchar, a mí me gustó el pasaje que usaste, porque Jesús pregunta específicamente, ¿qué quieres? A veces la persona puede hablar mucho, pero a veces una preguntita bien dada en el momento de esa conversación la ubica, ¿verdad? Y hace también que trabajemos menos. Creo que esa es una de las ventajas de escuchar. ¿Cuántas veces incluso en el trabajo uno hace de más porque no escuchó la instrucción? Tal vez algo sencillo voy a decir ahorita, ¿verdad? Es escuchar con atención detrás de las palabras, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que está diciendo? Porque vamos a trabajar menos, vamos a comprendernos mejor y vamos a dar el regalo bien dado. Creo que por ahí va la situación, ¿verdad? Porque a veces uno cree que está dando el regalo, pero tal vez no era lo que la persona esperaba, ¿verdad? Pero si se escucha con atención, pues hay menos trabajo, hay más eficiencia, ¿verdad? En lo que estamos haciendo. Y de repente esa preguntita que aterriza, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Eso creo que ayuda también. Gracias. Sí, gracias, Rubí. Y es cierto, ¿verdad? Es como, por decir algo, ahorita se me vino a la mente un ejemplo. Cuando tú quieres ayudar a alguien, de repente dices, le voy a llevar una cesta de frutas, ¿verdad? Y le llevas mangos, papayas, sandía, manzanas y todo, ¿verdad? Hiciste el gasto de la canasta de frutas y se la llevas a la persona creyendo que es lo que ella necesita y queriendo agradarla. De repente te dice la persona, híjole, no puedo comer nada de eso, solo manzanas. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces perdemos el tiempo o el esfuerzo queriendo agradar o dar muchas cosas cuando en realidad solo necesita una pequeña cosa. Y eso solamente lo vamos a saber cuando aprendemos a escuchar, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. Gracias, Rubí, ¿verdad? Por hacernos reflexionar en esto. Esa pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero eso solamente lo vamos a entender cuando escuchamos. Y muchas veces, miren, cuando escuchamos a los demás con atención, podemos ver, como dijo Rubí, detrás de esas palabras. ¿Qué sentimiento hay? Y ahí es donde viene la sabiduría de Dios y podemos llegar al clavo, ¿verdad? Llegar al meollo del asunto, del problema que tiene la persona, quizás.
O a veces, como dijo Saskia, simplemente escuchar y no decir nada. Es lo que la persona necesita. Ay, ¿cuánto tenemos que aprender, verdad? Para escuchar a los demás. Bueno, pues sigamos. Ahora, ¿ustedes han conocido a alguien así, como este dragoncito? A alguien que abre la boca y lo único que sale de su boca es fuego, ¿verdad? O cosas que pueden dañar, ¿verdad? Porque aquí un dragón al abrir la boca sale el fuego, quema, daña lo que está alrededor. ¿Ustedes han conocido a personas así? Y la pregunta, a veces no nos parecemos a ese dragoncito que está ahí en pantalla. Muchas veces nos parecemos a él, ¿verdad? A este dragón, pero pensemos, ¿hay alguien en tu vida o tú has conocido a alguien que solamente al abrir la boca saca cosas que puede dañar a otros? Ojalá que nosotras no seamos como este dragoncito, ¿verdad? Veamos entonces que la sabiduría se revela en el silencio. Miren, es que el escuchar y el silencio están totalmente amarrados, ¿verdad? No podemos escuchar si hablamos y hablamos y hablamos, ¿verdad? Así que la sabiduría se revela en el silencio. Y miren, aquí nos decía la autora del libro, frenar la lengua es una obra titánica. Realmente es un logro extraordinario y sobrenatural. Aprender, ella daba como una definición del silencio y es aprender el qué decir, cuándo decir y cómo decir las cosas. Aprender qué decir, cuándo y cómo decir las cosas. Es muestra de sabiduría que Dios da a los que la buscan, porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que el que busca la sabiduría, Dios la da. En Santiago nos dice eso, ¿verdad? Que podemos buscar la sabiduría. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosela a Dios. Él nos la va a dar. Ahora, el silencio puede bendecir a otras personas. Así que miren, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada, dice este versículo, ¿verdad? Pero también hay un versículo, Proverbios 11:12, apúntenlo ahí. Dice así, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido o el sabio refrena su lengua. O sea, más claro tampoco no lo podemos encontrar, ¿verdad? El que es sabio refrena la lengua. Este es un gran reto, queridas hermanas, ¿verdad? Recordemos entonces que el silencio es nuestro amigo y que el silencio es nuestra fortaleza. Bien decía mi abuelita, no sé si aquí en Guatemala lo usan este dicho, ¿verdad? En boca cerrada no entra mosca, ¿verdad? O sea, es mejor mantener la boca cerrada para no estar diciendo cosas o simplemente provocar problemas. Muchas veces se nos olvida esto. Somos muy buenas para dar muchas opiniones y para decir muchas cosas, pero miren, aquí la palabra nos da un gran reto. El silencio puede bendecir a otras personas. El silencio es nuestro amigo y es nuestra fortaleza. Nos va a dar sabiduría. El aprender a callar nos va a dar sabiduría, como dice el proverbio. Ahora, sigamos viendo un poquito más sobre esto. Beneficios del silencio. Dice, el silencio tiene que saber qué decir y no decirlo. En un preciso momento es aprender a esperar, decir las cosas en su tiempo, en buena manera, saber a quién decírselo y callar cosas que no tienen por qué decirse. Gracias, Sandra.
Y qué gran reto es esto, ¿verdad? Hermanas, el silencio tiene que ver con saber qué decir y no decirlo en un preciso momento. Miren, yo creo que este es un gran reto para mí y creo que para todas, para cada una, ¿verdad? Saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas, a quién decírselo también. Eso es algo muy importante. Y sobre todo, saber callar las cosas que no se tienen que decir. Muchas veces nos escudamos en la naturalidad. Ay, es que yo digo las cosas como son. Es que yo digo las cosas con sinceridad, soy espontánea y ese es nuestro escudo, ¿verdad? Pero muchas veces con esa franqueza nos volvemos muy imprudentes. Porque a veces lo que decimos no es que está mal lo que decimos, sino a veces no es el momento o no es la persona adecuada o no es lo que la persona necesita escuchar en ese momento. Y yo creo que, bueno, para mí, soy honesta, soy sincera, para mí es un reto el aprender a callar, el aprender a decir las cosas en el momento adecuado y saber qué cosas no decir, porque realmente hay cosas que no se tienen que decir. No todo lo que se piensa se dicen por ahí, ¿verdad? Y eso no quiere decir que vamos a ser hipócritas y que vamos a ser deshonestas, no. Simplemente es saber el momento adecuado para hablar y el momento adecuado para callar. Así que Dios nos recuerda la importancia del silencio. Nos vamos a dividir en grupos y cada grupo va a estudiar o va a reflexionar en un proverbio, en un versículo de los que están aquí. El grupo 1, que todas juntas puedan ver el Proverbios 10, 19 al 20 y solamente léanlo y coméntenlo y vean cómo lo pueden aplicar a sus vidas. El grupo 2 va a reflexionar y tratar de aplicar a su vida Proverbios 10, 8 y versículo 21. El grupo 3 van a reflexionar y a tratar de aplicar a su vida Santiago 3, 2. Del grupo 1, ¿quién quiere decir rápidamente cómo aplican ese versículo a su vida? A nosotros nos correspondió hablar con sabiduría, ¿verdad? Proverbios 10, 19 y 20. Y sacamos que uno habla con sabiduría cuando usa pocas palabras, cuando se queda callado, pues es sabio, ¿verdad? Cuando se es justo, no le digo a otro las cosas como no me gustaría que me las dijeran. Soy prudente y dice que el que habla con sabiduría es como plata escogida. Y hay algo bien bonito que nos leía Saskia en la nueva traducción actual que decía que el plan malvado no vale nada, refiriéndose, como está en la Reina Valera, al corazón de los impíos. Dice que es como nada. Hay veces que lo que hay detrás de ciertas palabras es un plan malvado, ¿verdad? Pero igual tener la tranquilidad que eso no vale nada, aunque te lo digan o en algún momento se diga, no vale nada y carece de sabiduría. Ok, qué interesante. Muchas gracias, Rubí. ¿Y del grupo 2? En Proverbios 10, el 8 y 21, la oración que tenía es que el que habla imprudentemente se hunde solito. Y nosotros llegamos a la conclusión que debemos buscar intencionalmente hablar con sabiduría para edificar. De esta manera estaremos honrando al Señor y sabrán que con nosotros, si hablamos de esta forma, van a encontrar consejo, alivio, consuelo. Por el otro lado, por lo contrario, si nosotros tenemos un corazón necio, hablando necedades, que es válido aquí la redundancia, ¿verdad? Y diciendo palabras que no edifican, siendo imprudentes, no vamos a lograr ni honrar a Dios, ni tampoco dar algo bueno a los demás. Entonces debemos buscar intencionalmente
ser sabias y prudentes a la hora de hablar. Gracias, Ingrid. Y eso es para no caer ni enredarnos en nuestras propias palabras, ¿verdad? Si fuéramos personas que hablamos por hablar, muchas veces nos enredamos en las palabras y nos hundimos solitos, como dice ese versículo, ¿verdad? Y el último grupo, a ver qué fue lo que encontraron en los versículos, cómo aplicarlo a su vida. Analizando el versículo, pudimos observar que todos ofendemos y que nadie se salva de no ofender, porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero yo pienso que esto es un proceso y pienso que es ir controlando poco a poco nuestra lengua, ¿verdad? Y al poder controlar la lengua, entonces podemos controlar todas nuestras actitudes, nuestro cuerpo, y realmente nos libra de cualquier situación, aún del pecado, ¿verdad? De pecados muy materiales, podríamos decir, porque de alguna manera es un freno, poder controlar la lengua, nos frena a hacer el mal. Gracias, Azucena. Y es un gran reto, ¿verdad? Eso, refrenar nuestra lengua para ser mujeres realmente sabias y prudentes. Y bueno, como vimos ahí, ¿verdad? Es importante saber cuándo callar, ¿verdad? Y los versículos nos daban la pauta de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Para nuestras vidas y cómo es que debemos de ser mujeres sabias según la palabra de Dios, refrenando nuestra lengua. Entonces, bueno, en base a esto, sigamos viendo que dice la autora, nos recordaba, ¿verdad? En este capítulo, que una persona prudente y sabia al hablar es aquella que ha abandonado la necesidad de impresionar a los demás o de ser el centro de atención. Deja de ser presa del orgullo y del fingimiento y de cualquier cosa que lo lleve a desear atención y a que los demás vean su importancia. Si ustedes leen con atención este párrafo, se van a dar cuenta que una persona realmente prudente y sabia es aquella que no está hablando de sí misma siempre. Es aquella que no tiene que andar impresionando ni mostrando una apariencia de lo que no es. Una persona sabia y prudente al hablar muestra humildad, no orgullo cuando habla. Qué gran reto es ser una mujer prudente y sabia. Una persona así dice que no cree que siempre tiene la razón. Y miren, hermanas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces estamos hable y hable y hable para mostrarle a los demás que tenemos la razón. A nuestro hijo, al esposo, a los amigos, etcétera. Muchas veces somos muy imprudentes porque siempre queremos mostrar que tenemos la razón en algo. Y miren, aunque tuviéramos la razón, no tenemos por qué estar convenciendo a los demás de eso. Yo creo que tenemos mucho por aprender, mucho por cambiar nuestra vida en esta área, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser mujeres que callan en el momento adecuado y cuando hablamos, debemos de hablar con sabiduría, como nos decía Ingrid, ¿verdad? Una persona sabia escucha y aprende, contempla y considera, medita y espera. A ver, honestamente, ¿quién levanta la mano aquí y puede decir, yo soy una mujer prudente y sabia como la que están describiendo? Yo la verdad creo que tengo mucho por aprender. Yo quiero ser una mujer prudente y sabia. Honestamente, quiero ser una mujer prudente y sabia, pero tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a dejarme enseñar por otros, tengo que aprender a contemplar y considerar las cosas que me dicen y tengo que aprender a meditar y esperar, no alocarme y contestar, ¿verdad? Cualquier cosa. Tenemos que aprender a ser mujeres sabias y prudentes. Una mujer que sabe escuchar, mire estas características,
reúne toda la información antes de soltar toda la reacción. ¿Se dan cuenta? Una mujer que escucha, primero pone atención y antes de soltar, como dicen ahí, toda la sopa, ¿verdad? Primero se pone a meditar y reúne toda la información que le está entrando a su mente y a su corazón, la analiza y después reacciona y después actúa. No es una persona que escucha, no es una fosforito, ¿verdad? Que de repente se enciende y se apaga rápido. No, sino que es una persona que sabe esperar. Resiste el impulso de dejar escapar todo lo que su mente formula. Es que, miren, ay, qué gran reto, hermanas, porque muchas veces caemos en esta actitud de estamos supuestamente escuchando, pero no escuchamos de verdad, solo oímos y estamos hablando. Ni dejamos terminar al otro lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, debemos de resistir ese impulso de que todo lo que nuestra mente está maquinando, lo que está formulando ahí, sacarlo de una vez. No, tenemos que aprender a esperar. Escoge tomarse el tiempo para que sus soluciones se acomoden y tomen la forma adecuada antes de comunicarlas. Miren qué gran reto y qué importante es saber escuchar. En resumidas cuentas, la persona, la mujer que escucha, se toma el tiempo para pensar lo que va a hablar. Se toma el tiempo para pensar cómo va a actuar. No habla ni actúa por impulso, ¿ok? La mujer sabia cuando habla, su consejo y su opinión son sensatos y sobrios, prudentes y resueltos. A mí me encantó esto porque, mire, solo imagínese usted que está frente a una mujer sabia. ¿No le gustaría a usted estar frente a una mujer prudente y sabia de la cual quiera escuchar un consejo y una opinión acertada para cualquier cosa en su vida? Esa mujer quisiera ser yo, y yo creo que cada una de nosotras quisiera ser una mujer sabia y prudente. Miren, hay una autora que a mí me encanta mucho, yo creo que ya se las he mencionado, es Elizabeth George. Ustedes la pueden buscar por YouTube. Miren, sus libros, me encantan sus libros, aun cuando estoy leyendo los libros siento que le estoy escuchando. Y no sé, me llena de mucha paz cuando estoy leyendo esos libros de esta mujer. Pero una vez, hace algunos años, dije, bueno, tanto me gustan los libros y la empecé a buscar por YouTube para escuchar algunas predicaciones de ella. Tienen muy pocas, les voy a ser sincera, muy pocas predicaciones de ellas en YouTube. Pero miren, es una mujer que al escucharla hablar, no habla español, solo inglés, pero cuando la escucho hablar, hasta su tono de voz me produce paz. Yo siempre que le escucho o leo sus libros digo, ay, yo quisiera ser como esa mujer, de veras. Pero miren, Dios nos pone un ejemplo en la Biblia de cómo ser una mujer sabia, ¿verdad? Y si nosotras seguimos todas esas recomendaciones que la palabra de Dios nos da, vamos a poder llegar a ser una mujer sabia cuando hablamos. Y que nuestro consejo sea oportuno para los demás. Ojalá que lleguemos a eso, ¿verdad, hermanas? Y miren, aquí es algo muy importante que la autora nos recordaba, las grietas. Y ustedes saben lo que dice la palabra, la Biblia, en Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es como las grietas, ¿verdad? Cada palabra que sale de nuestra boca refleja y es una muestra de lo que hay en nuestro interior. Ahorita que hay lluvias, ¿verdad? Es muy fácil detectar dónde se infiltra el agua en las paredes, ¿verdad? Si hay humedad.
Y si hay una grieta por ahí, ¿verdad? Se le va a empezar a humedecer la pared y eso revela que hay un gran problema interno en la construcción, como la autora lo describe, ¿verdad? En cuanto a las grietas y que tuvieron que hacer reparaciones en las paredes porque las grietas de la pared estaban reflejando que habían problemas en los cimientos de la casa. ¿Se recuerdan esto que dice la autora? Y es que eso pasa en cualquier casa. Cuando hay grieta o en las paredes hay humedad, está reflejando que hay serios problemas de construcción. No se puede arreglar solo con una pintura, ¿verdad? Sino que hay que remodelar o hay que reconstruir muchas veces, ¿verdad? Eso pasaba mucho en una de las casas donde vivimos en Guadalajara, de tal manera que tuvieron que tumbar un montón de cosas porque se estaba humedeciendo la pared. Esto pasa en nuestra vida. Es igual con nuestra boca. Las grietas son como nuestra boca, que refleja si hay cosas que están afectando nuestro interior. Porque el efecto de nuestras palabras pueden ser como esas grietas en la pared, que lo que reflejan es un serio problema en el fundamento de nuestra vida, en nuestro interior. Así que mi boca es solamente un barómetro. Ustedes saben qué es un barómetro. El barómetro es lo que mide la presión del aire, ¿verdad? Así que mi boca es un simple barómetro que revela si estoy metida, inmersa, dice, en humildad y rendida en obediencia a Dios, o si tengo un espíritu desnutrido que se niega a someterse a la sabiduría de la palabra de Dios. Miren, nuestra boca refleja si somos maduras espiritualmente o no. Nuestra boca también refleja si somos inmaduras espiritualmente. ¿Qué sale de nuestra boca? Ahora, también la autora del libro nos recordaba algo importante, los tesoros guardados. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿Cosas buenas o cosas malas? Yo creo que en alguna otra lección hemos hablado de esto, de los tesoros que hay en nuestro corazón. ¿Qué fluye en nuestra vida? ¿Qué fluye en nuestra conversación? ¿Qué fluye en nuestras palabras? En nuestras reacciones, en las expresiones que tenemos día con día. ¿Dañamos a los demás o bendecimos a los demás? ¿Qué es lo que está saliendo de mi corazón? ¿Qué hay guardado en tu corazón? Y miren, ahí puse esta frase. Si quieres averiguar qué hay en tu corazón, solo escúchate a ti misma. Sería bueno que uno tuviera, ¿verdad?, el celular ahí grabando cuando uno está hablando con los demás y poner ahí la grabadora y después escucharnos a nosotras mismas. Sería bueno, porque así podríamos saber qué hay en nuestro corazón. Pon atención a tus actitudes y a los temas de conversación que tienes. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos? ¿Qué es lo que reflejas? ¿Qué es lo que otros perciben de ti? ¿Te has puesto a pensar eso? Ahora, ¿qué dice Proverbios 4:23? Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Miren, y no hay nadie más que va a guardar el corazón de uno. Solamente uno mismo puede guardar el corazón. Así que el Señor nos manda, nos da ese consejo de que debemos de ser diligentes en guardar nuestro corazón, de ver qué es lo que estoy metiéndole a mi corazón, si estoy metiéndole rencor, si le estoy metiendo cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Porque de eso va a salir. En Lucas 6:45, cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca, si ustedes ven los versículos anteriores, dice, Jesús está poniendo el ejemplo de los árboles, ¿verdad? Que un árbol bueno no puede dar fruto malo.
Entonces es lo mismo, ¿verdad? De nuestra boca no puede salir, si guardamos cosas buenas, no va a salir cosas malas, sino cosas buenas. Y lo contrario también. Si en nuestro corazón solo guardamos cosas malas, no van a salir palabras buenas, solo malas. Entonces, pongamos atención a esto. Por último, veamos cómo vamos a guardar nuestro corazón, a cuidar nuestro corazón. En primer lugar, que no se endurezca. Tengamos cuidado de no ser endurecidas en nuestro corazón. Que no se vuelva engañoso. Y ahí están los versículos. Ustedes apúntenlos y reflexionen en ellos, ahí a solas, ¿verdad? Que nuestro corazón no se vuelva engañoso. Que no se haga orgulloso tampoco. Que no sea impuro, sino que al contrario, vayamos delante de Dios y siempre pidámosle que limpie nuestro corazón para que no sea impuro, sino un corazón limpio. También vamos a guardar nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a guardar? Que permanezca sensible a la insistencia del Espíritu Santo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Quizás el Espíritu nos habla por medio de una persona, por medio de su palabra, siempre nos habla a través de su palabra, pero a veces nos hemos endurecido y ya no somos sensibles a la voz de Dios. Que tengas sencilla devoción a Dios, que seamos sencillos delante de Dios, no orgullosos, sino humildes, ¿verdad? Como dice también Proverbio 22:4, empapado de humildad. Que nuestro corazón realmente muestre humildad y puro delante de Dios. Estas son las formas en cómo vamos a cuidar nuestro corazón. Palabras con gracias, Efesios 4:29. Una mujer con un corazón lleno de gratitud y humildad, segura del amor de Dios y que aprecia a los demás, va a liberar una corriente constante de gracia. Va a ser como un río de gracia que refresca a los demás en su conversación. Somos de ese tipo de mujeres que a los demás les gusta escuchar, que los demás buscan para estar platicando, o somos mujeres que los demás evitan. Pensemos, ¿cómo es nuestra conversación? ¿Es una conversación que fluye bendición o solamente fluye cosas que dañan a los demás? Palabras con gracia. Dice, aprovechar la oportunidad de escuchar a los demás y con humildad ofrecerá la sabiduría arraigada en su cofre de tesoros llenos de riqueza. En otras palabras, miren, que seamos mujeres que podamos hablar pura bendición a los demás. Que de nuestra boca salga sabiduría. Y para eso no tenemos que hablar tanto, con pocas palabras, pero que sean de bendición a los demás. Aún cuando estamos haciendo bromas, cuando reímos, cuando platicamos de cualquier tema, que nuestra conversación sea de bendición a otros. Así que, hermanas, volvamos a la fuente viva que sacia nuestra alma. Volvamos a Cristo Jesús. Dice, vuelve a la fuente viva que sacia tu alma. Vuelve a Cristo Jesús. Recuerda que no solo se trata de medir tus palabras, sino de lo que guardas en tu corazón, porque de ahí brotará la bendición para otros o el daño en la vida de los demás, como esas grietas que reflejan el serio problema que hay en los cimientos de tu corazón. Gracias, María Dolores. Bueno, hemos visto entonces que de nuestra boca salen palabras de bendición o pueden ser dañinas a otros. ¿Qué queremos ser? Si somos bendecidas por Dios,
Debemos de bendecir a los demás. Recordemos que el escuchar es una bendición. Cuando escuchamos a otros, le estamos regalando una gran bendición a los otros, porque se sienten importantes, porque se sienten amados, porque se sienten valorados. Entonces tenemos que aprender a escuchar, pero para escuchar tenemos que refrenar nuestra lengua y aprender a callar, hacer silencio en el momento indicado. Y para eso también tenemos que aprender, ¿verdad? Que cuando hablamos debemos de hablar de cosas de bendición. Por lo tanto, debemos de llenar nuestro corazón de cosas que agradan a Dios, de cosas buenas. Guardar nuestro corazón de cosas que van a dañar a los demás. Así que, hermanas, es un gran reto que tenemos hoy. Un reto de tomar la decisión para poder bendecir a otras personas. El reto de hablar palabras que bendicen. El reto de decidir callar cuando debo callar. El reto de bendecir a otros con mi vida y con mi tiempo, con mi atención a los demás. Estamos seguras de que podemos tomar esta decisión hoy, y si estamos convencidas y seguras de que queremos cambiar esa área de mi vida, entonces hoy podemos pedirle al Señor y orar al Señor que nos ayude a ser mujeres que bendicen a otros, ¿verdad? Con escucharles, con amarles, con servirles, con hablar palabras que les bendicen. Y yo quiero pedirle, por favor, a todas en este momento que cerremos nuestros ojos y que oremos pidiéndole al Señor de veras que nos ayude a cambiar esta área en nuestra vida. Señor, hoy queremos pedirte todas juntas que tú nos hagas mujeres que bendicen a otros, mujeres que hablamos cosas buenas, mujeres que sabemos callar en el momento indicado y que cuando hablamos sabiduría y palabras de bendición a otros. Ayúdanos, porque realmente humanamente no lo podemos hacer. Nuestra carne nos domina muchas veces, Señor. Pero hoy queremos tomar esa decisión y queremos cambiar esa área de nuestra vida, pero con tu ayuda, Señor. Solas no podemos. Así que hoy, esta tarde, estamos tomando una decisión importante de aprender a ser mujeres que bendicen a otros con nuestro tiempo, con nuestra atención a ellos, a los demás, y que nuestras palabras siempre sean sazonadas por ti, por tu Espíritu Santo, que sean guiadas por ti, Señor, para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues espero que esta reflexión quede en nuestros corazones y que de verdad pongamos en práctica lo que hemos estado aprendiendo.